Bueno, la clase de hoy es un tema para mí sumamente interesante. En realidad también yo estoy organizando una carrera de posgrado, que es la Diplomatura Superior en Construcción de Madera, en la Facultad de Ingeniería, cuyo objetivo tiene una finalidad bastante específica y práctica, que es darle uso a un material que es abundante en nuestra zona. ¿Alguien me puede decir qué provincia de la Argentina tiene la mayor superficie forestada? Chaco, ¿no es? ¿Deforestado o forestado? Forestada. Ah. Forestada artificialmente. ¿Entre Ríos puede ser? ¿Cuál? Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos está en el grupo, pero uno cuando piensa en bosques implantados, Misiones. piensa en Misiones, ¿no es cierto? Bueno, la noticia es que Corrientes ha superado a Misiones en la cantidad de superficie de hectáreas de bosques implantados. No sé qué pasa. Con 516.000 hectáreas de maderas blandas, que son pino y eucalipto, en mayor proporción pino que eucalipto. Dijeron también Entre Ríos tiene mayor proporción de eucalipto que pino, y Misiones es, digamos, la provincia que por tradición tuvo la superficie forestada más grande. A su vez, el hecho de una inmigración europea del norte de Europa generó un cierto mayor uso, una mayor apropiación del material dentro de la construcción, que por ahí en otras zonas con otro tipo de inmigración, más tipo italiano o español, tiene cierta resistencia cultural a la madera, ¿sí? Hay una base que es que Italia y España se apoyaron en la piedra y en los ladrillos para la construcción, y digamos el porcentaje de inmigración más grande de nuestro, digamos, crisol de razas, junto con tantas otras, pero digamos, esa es una fuerte base que tiene. Mientras que las zonas nórdicas siempre apostaron más a la madera por cuestiones climáticas, por ejemplo, por inviernos muy crudos que no permitían construir durante todo el año y solamente tenían que esperar al momento del verano y tenían que construir rápidamente, por ejemplo. Y en ese sentido, una de las características de la madera es la construcción rápida. Lo que vamos a ver hoy, que es la unidad 8, maderas, su uso en la construcción. Vamos a ver escuadrillas comerciales, tableros, encombrados, laminados, aglomerados, de hielo madera, la preservación. Acá a la derecha tenemos una imagen que vincula uno de los temas dados últimamente, que era el tema escaleras, y vemos una especie de baranda realizada, así con una impronta artística, por un arquitecto muy famoso de esos países, Álvaro Aalto, que trabajó la madera, un arquitecto finlandés, como su material, digamos, fetiche, su material predilecto. Fíjense cómo está ocupando, a ustedes se le hubiera ocurrido hacer una baranda con escuadrillas sin tanto maquinado y separando de forma aleatoria los parantes entre sí. ¿A ustedes se le hubiera ocurrido? ¿Sí o no? No. ¿No? Bueno, fíjense que en eso hay una sensibilidad, una inspiración hacia lo que es un bosque implantado que tiene esa separación aleatoria. O sea, la naturaleza no es rígida en su composición geométrica, sino que tiene esas variaciones. Y él recuperó esa idea en la construcción de esta escalera. Y bueno, solamente con eso le quería unir un poquito los temas. Cuando uno piensa a veces en madera, piensa en construcciones de baja calidad, de baja durabilidad, de realmente cosas que no tienen, que no aspiran a un diseño arquitectónico de mucho nivel, ¿sí? O sea, una idea de choza, de cabaña, de algo no durable o para la construcción no permanente, pero también el arquitecto Shigeru Ban, un ratito, alguien. El arquitecto Shigeru Ban en el 2014, obtiene
el premio Pritzker de arquitectura, que es algo así como el Nobel de la arquitectura, le dicen, por sus construcciones, entre otras cosas, pero básicamente por el uso de la madera, un uso de la madera con altas prestaciones estructurales y a su vez con, a ver cómo hago, y a su vez le estaba diciendo que tiene unas intenciones estructurales muy ambiciosas, muy jugadas, muy llevando al extremo al material, y por otro lado, intenciones plásticas, estéticas, morfológicas, también muy interesantes, ¿sí? Acá vemos estas especies de entramados estructurales de madera, curvos, en dos direcciones, que nos dan esta especie de revesilla de madera, que nos permite a través de esa plasticidad que tiene el material, por sus uniones, por sus vínculos, por todo el desarrollo tecnológico que tiene la madera atrás, este tipo de resoluciones, que no sé a ustedes estructuralmente qué les parece este apoyo que tendrá, esta luz que tendrá unos, qué sé yo, 30 metros, tendrá así a ojo. ¿Está bueno o no está buena la estructura esta? Este pastelito. Muy laburado. Sí. Sí, está bueno. Está bueno, ¿sí? Miren, ahí lo ven más de lejos, ¿sí? Está realmente muy audaz tanto la estructura como la forma, como toda la resolución tecnológica. Es decir, que la madera, a pesar de que tal vez es uno de los materiales que primero usó el hombre para, digamos, defenderse, para protegerse de las acciones climáticas, que como decimos siempre, son adversas en la mayoría de los casos, además de haber sido el material con el que el hombre europeo llegó a América, ¿sí? O sea, si se ponen a pensar, Colón vino en unos barquitos que eran casi unas cascaritas de nuez, realizados en madera, es decir, que es uno de los materiales que tiene más pasado, más desarrollo en la historia, pero a su vez, actualmente es un material que se lo ve como el material del futuro por ciertas prestaciones o por la conjunción de diversos aspectos de forma conjunta que lo hacen verlo, sobre todo desde una perspectiva de la sustentabilidad. Bueno, acá tenemos otra imagen de este arquitecto, fíjense las luces que está trabajando y cómo por la forma, por la inercia que le va dando, genera a su vez una estructura sumamente resistente, pero a la vez sumamente liviana. Si ustedes quisieran hacer esta estructura en hormigón, imagínense el peso que va a tener. En cambio, la madera es un material que tiene una muy buena relación entre las propiedades mecánicas bien utilizadas, ¿no es cierto? O sea, porque es un material que tiene que conocerse desde el punto de vista de sus prestaciones estructurales, pero a su vez tiene un muy bajo peso. Eso tiene el beneficio de que genera menos fundaciones, por ejemplo, o sea, menos necesidad de fundaciones, y sobre todo menos volumen de construcción. A veces vemos una viga de 20, 30 centímetros de madera y decimos, güey, qué cacho de viga, ¿no? La madera no tiene nada, ¿no es cierto? Si vemos. Y bueno, y una viga de hormigón así del común, que uno hace un encadenadito para una casa, ¿cuánto tiene? 20, 30 centímetros. En cambio del hormigón no nos asustamos por el volumen. Y sin duda, que si hacemos el análisis de peso, va a ser mucho más el peso del hormigón que de la madera. Entonces hay una serie de preconceptos que operan en desmedro o en detrimento, a ver una palabra más simple, chico, a ver por ahí algo muy difícil, en perjuicio de la madera, en contra de otros materiales que como que están más consagrados en el imaginario colectivo como los materiales de construcción. Sin duda los ingenieros, sobre todo los ingenieros argentinos, son amantes del hormigón, tal vez en otras latitudes también el acero tiene su especial interés, tal vez el tema de las torres gemelas fue como un elemento bisagra en la concepción del acero como material de construcción por su baja resistencia al fuego, y todo como se sucedieron las situaciones en ese caso. Y mientras que la madera no tiene todavía tantos
tantos fans, a pesar de que, como le decía al comienzo de la clase, y después me perdí admitiendo gente, Corrientes es la provincia con mayor superficie forestal. Ese hecho de que el material sea abundante en Corrientes, ¿a ustedes les parece que se traduce en un uso intensivo de ese material? ¿Ven muchas construcciones de madera en Corrientes? No. ¿No? ¿Sí? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Le parece que estaría bueno que se use un material que, por ejemplo, en la jerga se le dice de kilómetro cero? ¿Qué significa un material de kilómetro cero? Un material que se produce y se consume casi en el mismo lugar. ¿Eso ambientalmente es negativo o positivo? Positivo. Positivo, entonces. Y es Tendríamos que positivo. buscar la manera de darle un mayor uso a ese material existente, no solo para fines, tal vez por decirle, un uso de la madera es la papelera, ¿sí? O sea, hacer papel, producir papel. No está mal, ustedes vieron todo el conflicto, así ya tenían uso de razón en el momento del conflicto por la papelera de Botnia en Entre Ríos, ¿sí? Genera una serie de conflictos sociales en relación a lo ambiental que por ahí podría generar una desestabilización política también. Entonces, un uso hacia la construcción se enfrenta a determinados desafíos en nuestra realidad constructiva local que tienen que ver con varias dimensiones. Una, y la más difícil de franquear, es la cultural del propio usuario, el propio consumidor, el propio cliente, que no ve en la madera un material para la construcción definitiva de su vivienda, por ejemplo. La otra resistencia somos nosotros mismos, los profesionales, que por nuestra baja formación en el tema nos vamos por lo conocido, que son la mampostería, el hormigón, son nuestra zona de confort, la madera nos está sacando de nuestra zona de confort. Había límites normativos porque toda construcción que no sea considerada tradicional debe tramitar un certificado de aptitud técnica. Algo de eso hablamos en muros, en el módulo 1, y eso en la madera se desactivó a partir de la resolución 3 del 2018 de la Secretaría de Vivienda, que determinó que un tipo de construcción de madera, que son los entamados livianos, ¿sí? El balloon frame o platform frame, pasa a ser un sistema tradicional. Y a partir de ahí no debe o no requiere la tramitación del certificado de aptitud técnica CAT. Ese certificado de aptitud técnica lo debe requerir una empresa, una productora, un desarrollador, tanto de materiales, de piezas parte o de sistemas constructivos, para cuando diseña algo no convencional. ¿Sí? Ustedes se le ocurre un material en plástico, en sobras de la construcción, en lo que sea, no pueden presentar a la MUNI, yo hago esta casa en este material que nadie sabe sus prestaciones, sino que debe ser todo ese proceso que es, digamos, largo, que es costoso, que requiere de apoyatura técnica, de laboratorios, etcétera, y de distintas pruebas. Bueno, a partir de 2018, al principio de ese año, una construcción de madera de entramado liviano debería tramitarse como expediente como uno de construcción tradicional en Manfuerte, ¿sí? Y eso, de esa manera, se desactiva una de las principales barreras, que era la barrera normativa de la madera. Ahora, no sé si es tan fácil ir a la MUNI y presentar un expediente, no me tocó todavía, si es que corre todo tan fácil, pero sé que, por ejemplo, en Corrientes hay un fuerte esfuerzo para que así sea. A ver, acá metimos a alguien. Bien, acá en el Chaco tenemos una realidad forestal bastante distinta, ¿sí? Mientras que en Corrientes tenemos bosques implantados, en el Chaco, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos? Bosque nativo. Hoja de algodón. ¿Sí? El bosque nativo está sometido totalmente a otra legislación, que es la legislación tipo semáforo, que determina que hay zonas rojas que no se pueden talar, zonas amarillas que hay que, digamos, consensuar, y zonas verdes que sí se puede realizar un uso del bosque. Y
digamos, desde ese punto de vista es mucho más complejo. El bosque nativo podría tener un uso sustentable, pero en la práctica eso es bastante difícil de lograr por muchos factores que, como decimos, son culturales, políticos, económicos, y que dificultan fuertemente la posibilidad de ese uso sustentable del bosque, ¿sí? Un mecanismo de controlar los bosques son los sistemas de certificación. Si quieren, le pongo también en el aula. Ahora hace poco en esa carrera dimos una clasecita con el encargado de la marca FSC, que, bueno, en inglés, Foresta, no sé qué cosa, que es la certificación de los bosques. Si ustedes miran cualquier papel que tenga una resma de papel, un tetrabric, un envase de tetrabric o muchas cosas, tienen esa marca FSC, que es un sello de sustentabilidad en el uso de la madera. Existe otro mecanismo también de certificación, pero básicamente la idea es controlar toda la cadena de custodio que habla de una sustentabilidad ambiental en el uso de ese recurso madera, ¿sí? ¿De qué se trata un corte típico de un tronco? De una variedad de zonas que pueden o no pueden ser usadas para su uso dentro de la construcción, ¿sí? Tenemos de afuera hacia adentro la zona de la corteza, que obviamente no puede ser utilizada para la construcción porque es donde se está produciendo todo el intercambio entre el interior del árbol y el exterior, donde están pasando muy cerca la zona del cambio y donde se produce toda la subida y bajada de los nutrientes y todos los elementos vivos dentro del árbol. Después viene una zona ya dentro de la madera, que es la albura o zona blanca, que no puede ser utilizada tampoco para la construcción, y sí viene luego el duramen o corazón, que es de donde se sacan las distintas piezas de uso estructural de la construcción, ¿sí? Y en el centro tenemos la médula. A su vez, la madera siempre tiene sus detractores que dicen determinadas cosas, como que la madera se mueve, la madera se degrada, la madera no puede estar a la exposición del sol, al viento, a la lluvia, la madera se quema, y la madera a veces no la puedo usar para todos los usos porque tiene limitaciones en cuanto a sus dimensiones, ¿sí? ¿Alguna de esas cosas las escucharon alguna vez? Todos esos argumentos, como siempre mirándolo desde el punto de vista negativo. ¿No? Sí, ¿Sí? ¿Sí o no? sí, profe. Bueno, dentro no significa que esas cosas sean mentiras, sino significa que en realidad no hay que verlas solamente como aspectos negativos, sino hay que verlos como características, como propiedades de la madera. Vamos a ir viendo, por ejemplo, desde el punto de vista físico se trata de un material que modifica sus dimensiones de acuerdo a la humedad que posee, ¿sí? En la medida que se seca, el material se contrae, ¿sí? Y pueden aparecer esas especies de fisuras que tiene el material. Y en la medida que se humedece nuevamente, el material nuevamente adquiere un mayor volumen y se va moviendo. Entonces, frente a ese problema físico de la retractibilidad, el objetivo es lograr una madera seca. Una madera seca es 0% de humedad de la madera. 12% puede ser más o menos. 12 es el límite inferior, perfecto, ¿sí? Es más o menos el 15% más menos 2, 3 puntos, ¿sí? Entonces, alrededor del 15 es lo ideal, y entre el 12 y el 18 estamos en una madera seca. A partir de considerada seca, a partir del 19% de humedad, ya empieza a ser una madera no considerada seca, y a partir del 20% de humedad es cuando se torna alimento, o se interrelaciona con este concepto biológico, se torna el mecanismo o el soporte para la vida de distintos agentes que se denominan xilófagos. Xilófagos, sí. ¿Qué significa qué? Googleen. Total,
Ahora podemos googlear todo. ¿Qué significa xilófago? ¿Alguien está googleando? ¿Googleo yo? Yo estoy mirando también. Que se alimenta de la madera, dice profe. Bien. Esos, a ver, vamos de forma genérica, esos agentes xilófagos pueden ser tanto los hongos, que vendrían a ser, digamos, del reino vegetal, como los insectos del reino animal, e incluso están los del mundo marino, los crustáceos y los moluscos que también se alimentan de la madera, ¿sí? Entonces, en la medida que la madera no esté seca, ¿sí?, es el medio, el sustento para que prosperen estos hongos, estos insectos, etcétera, que es lo que, digamos, atentan contra la durabilidad de la misma. Entonces, frente al efecto de la retractibilidad, nosotros debemos obtener una madera seca. Esa madera seca, que como decimos no es el 0%, es en realidad el cuello de botella de la producción forestal industrial de Corrientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que es realmente lo más difícil de conseguir. En realidad es lo que está obturando el despegue de la construcción en madera en la provincia de Corrientes. No hay suficientes secaderos de madera o no hay suficiente madera seca para la construcción. El otro aspecto que tiene la madera, vamos a decir, no aspecto negativo, sino aspecto a considerar de la madera, es el mecánico de que es un material anisótropo. Ustedes que son ingenieros, ¿me quieren enseñar qué significa anisótropo? Que no tiene las mismas características físicas en todas las direcciones, ¿puede ser? Ajá, bien. ¿Y cuáles serían las direcciones de la madera? Puede ser la dirección de la beta. Ajá. Bueno, se llaman longitudinal, radial y tangencial, ¿sí? Pero desde el punto de vista del comportamiento mecánico, tenemos el trabajo paralelo a la fibra y el perpendicular a la fibra, que son como los dos grandes, o sea, el perpendicular estaría uniendo lo radial y lo tangencial. Entonces, es distinto el trabajo en cada uno de esos lados. Sin embargo, es un material sumamente versátil desde el punto de vista estructural. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Trabaja bien en la compresión la madera? ¿Puedo hacer una columna de madera? Sí, se puede. Se puede. ¿Puedo hacer una viga de madera? Y ahí viene el punto más. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, se puede. No hay material natural que tenga el trabajo a la flexión que tiene la madera. ¿Sí? Cuando se construía con piedras, o sea, de hecho cuando construimos de forma similar con ladrillos, nosotros estamos generando o un arco, ¿sí? Porque nuestras piedras no trabajan a la flexión, o esos sistemas trilíticos que en realidad tienen muy poca luz. En cambio la madera, si bien se flexa, porque digamos el problema de la madera es la flecha, que no significa que se va a caer, pero significa que nos afecta estéticamente y tal vez constructivamente a unas cuestiones de impermeabilidad, etc. La madera es realmente un material muy versátil desde el punto de vista estructural porque realmente está soportando distintas situaciones. Desde el punto de vista biológico, se trata de un material natural. ¿Eso es bueno o es malo que sea un material natural? ¿Y en qué sentido sería bueno o malo? Bueno, dale, te escucho. Yo escucho. Para mí es bueno. Para vos es bueno. Es malo porque no mantiene una uniformidad en características, por ejemplo. A ver, como Y que hay una variedad dentro de si la... yo hago vivetas pretensadas, por ejemplo, sé que todas me salen iguales, pero las maderas por ahí pueden tener una variabilidad de características físicas o mecánicas. ¿Qué es lo que más afecta en esas características físicas o mecánicas? El contenido de agua. La humedad es una, y hay otra que cuando uno hace la clasificación estructural de la madera,
la hace mirando la madera. La dirección de las fibras. ¿Qué? La dirección de las fibras. Los nudos. Pero otra cosa más, la Las cantidad vetas. de, La densidad. la cantidad de Nudos. nudos. ¿Qué son los nudos en la madera? Los años. ¿Cómo? Los años. Ay, no escucho la palabra. No, los años digo porque Los según años. Ah, no, esas son radialmente, son Los nudos no son, profe, donde nace otra, justo se cortó y nació otra rama, digamos, del celular. donde nace otra rama. Como la Entonces, el nudo bifurcación. cambia totalmente el sentido de la fibra en ese punto de implantación. Y por eso es importante, para que no tenga tanta importancia dentro de la madera, hacer la poda del tronco del árbol para que no se produzcan tantos nudos. Y entonces, la clasificación visual de la madera estructural es mirando la cantidad de nudos que tiene, ¿sí? Entonces, cuanto más nudos, es menor la calidad. Y cuanto menos nudos, mejor. ¿Se entiende? Entonces, ese implante de una rama que crece en otra dirección de la fibra es un punto que va a tender a desprenderse del sentido longitudinal de la fibra. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿No? Bueno, estábamos en que es un material biológico y estábamos discutiendo si eso es bueno o eso es malo, ¿sí? O sea, yo tengo, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, nosotros queremos que los materiales sean biodegradables o que no sean biodegradables. Es decir, que duren en la naturaleza muchísimo tiempo o queremos que se degraden. Que se degraden. Sí. ¿A vos te gustaría que tu casa se degrade mientras estás viviendo? Que Depende duren, de la cantidad de tiempo. que duren el tiempo necesario con el que se Exacto. Bien. proyectó. Entonces, el hecho de que sea biodegradable, porque es un material que retorna a la naturaleza una vez finalizado su ciclo de vida, ¿sí? No sé si entienden el concepto de ciclo de vida, un material surge, se ocupa, finalmente llega a una demolición y tendría que poder reincorporarse a nuevos ciclos o volver a la naturaleza. Ese hecho queremos que no se produzca durante nuestra expectativa de vida útil de la madera. Y para eso tenemos que incorporar criterios de diseño, ¿sí? Esos criterios de diseño tienen que ver con la protección de la madera, ya sea de forma química, ¿sí? Ya sea por la superposición de otros materiales, ya sea por el diseño, por ejemplo. A nosotros nos conviene que la madera esté en contacto con el suelo o que no esté en contacto con el suelo. Y que no esté en contacto con el suelo. ¿Sí? La humedad del suelo es algo que nos viene negativamente. O puede ¿Queremos ser, profe, que la madera esté protegida de las inclemencias climáticas o queremos que no esté protegida de las inclemencias climáticas? y que esté protegida. Que esté protegida de las inclemencias. Entonces, este concepto de la biodegradación tiene sus mecanismos de control, sus mecanismos de neutralización, podríamos decir, para que sea compatible la expectativa de vida de la construcción con lo que nosotros estamos planteando. Y de hecho, cuando termine su ciclo de vida, que pueda regresar nuevamente en ese proceso de la cuna a la cuna. De hecho, hay una clasificación de 5 estadios en la relación de la madera para su protección, que tiene que ver desde una situación cubierta, imagínense que esto tenga un cielo raso de madera, o una pared de madera, donde sería un estado 1, que prácticamente no requiere ningún tipo de mantenimiento, solo lo que de protección, solo lo que queramos darle para una cuestión estética. Una situación como intermedia, que sería un alero, está protegido, pero le puede llegar a dar la humedad del agua, etc. Una situación exterior, por ejemplo, una pared, un cerco divisorio o un revestimiento en madera, o un deck sobreelevado, ¿sí? Que requiere, pero que no tiene contacto con el suelo, ¿sí? Que está separado, tiene una situación ya más comprometida desde el punto de vista de la protección. Si vamos al contacto con el suelo, con el agua dulce, ya estamos en un estado 4,
Y si vamos al contacto con el agua salada, estamos en la situación 5, que ya es el que más requiere de protección. A su vez, hay un adagio popular que dice que la madera tiene una durabilidad igual al ángulo de inclinación. Entonces, uno tiene un deck que tiene 0 grados, ¿sí? Y dura 0 años. Y tiene una pared, sobre todo si es ventilada, que está a 90 grados, y puede durar 90 años. Ese es el adagio popular. O sea, en la medida que esté en una posición adecuada, también es mayor la durabilidad. El otro aspecto es su vulnerabilidad a determinadas cuestiones de la intemperie, como ser los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos que nos dice acá, la presencia del viento, la lluvia, ¿sí? Que afectan a la durabilidad de la madera o a su aspecto, porque los rayos ultravioletas no afectan tanto la durabilidad en sí de la masa de madera, sino que la torna grisácea a la madera, destaca la primera capa, pero no afecta sus características estructurales. Mientras que los infrarrojos, que no están nombrados ahí, sí podrían tener mayor incidencia en la durabilidad. Obviamente el viento y las lluvias, principalmente la lluvia y la humedad, es lo que genera también ese proceso de retornar a esa humedad que no queríamos de la madera y que puede colaborar con la idea de la biodegradación a partir de los agentes xilófagos, que ahora ya sabemos qué son, que pueden ser, como dijimos, hongos, insectos y hasta xilófagos marinos, ¿sí? El otro aspecto que tiene la madera es el químico de la combustibilidad. Ustedes están por hacer un asado ahora, imagínense que realmente pudimos llenar la heladera y estamos armando el asadito. ¿Qué compran para hacer asado? Y carbón, Carbón. ¿Y qué es el carbón? madera quemada, digamos. Es madera. ¿Por qué? La madera es una combinación de celulosa y lignina, y la celulosa básicamente es carbón. Ese carbón tiene un aspecto muy positivo, que creo que es la próxima germina, ¿sí? Y el hecho de que cuando se enciende el fuego, se genera, o sea, es combustible esa madera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los demás materiales de construcción? ¿Son combustibles o no son combustibles? O a ver, ¿son afectados o no por el fuego? Vamos a hacer una pregunta más amplia. El acero, por ejemplo, Capaz un poco menos que la madera. ¿es combustible? No es combustible, pero el hormigón ¿Pero qué le disminuye, pasa al acero cuando se calienta? se funde. Se funde. Es decir, no se quema, pero se deforma y pierde toda capacidad estructural. ¿Eso es así? ¿Están de acuerdo con lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, nosotros lo que estamos queriendo en la lucha contra el fuego no es tanto que no se queme como que preservar las vidas humanas. Entonces, desde ese punto de vista un poco más amplio, ¿qué sucede con la madera a comparación de otros materiales? Le da anegabilidad a la salida, por ejemplo. Le da tiempo de salida a las personas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede con la madera? Cuando se Ese prende carbón que es tiene negativo, en este caso nos viene a favor. ¿Qué genera ese carbón? Estoy mirando a ver qué está haciendo mi marido, a ver si se está jugando una sola. Dióxido de carbono Genera una capa, ¿sí? Carbonizada que recubre el interior de la pieza estructural, ¿sí? Y genera una especie de barrera donde impide el ingreso de la temperatura tan fuerte y queda un volumen estructural suficiente, o por lo menos un tiempo. Entonces, dos cosas. El hecho de que sea un material de baja conductividad térmica, que creo que ya lo dijimos en módulo 1, por eso no lo nombré hoy, ¿sí? Tiene un primer efecto positivo en su comportamiento frente al fuego. Y esa carbonización superficial también protege el interior de la madera. Entonces, si el material madera
está adecuadamente recubierto con otros materiales, por ejemplo, placa de yeso, ya adquiere muchísima más resistencia al fuego. Si está en secciones adecuadas, es decir, cuanto más grandes mejor, ¿sí? Cuando se prevén mecanismos cortafuego, ¿sí? Evitando efectos chimenea, etcétera, ¿sí? Empieza a tener una serie de prestaciones que a veces es mejor que otros materiales, ¿sí? No significa que no se queme, significa que aumenta el posible tiempo de evacuación de los edificios y de esa manera y mejora su comportamiento frente al fuego. Y el problema dimensional que anteriormente uno decía, bueno, no puedo tener una pieza de tantos metros porque no existe un árbol de tantos metros por esa sección. ¿Eso ha sido solucionado o no ha sido solucionado? Con la madera laminada se pueden obtener mayores dimensiones. Se ha tornado casi, digamos, no voy a decir la palabra infinito, pero digamos que los largos pasaron a ser un problema relativamente menor, o sea, las secciones pasan a ser un problema menor dentro de la construcción en madera a partir de lo que es la madera laminada. Entonces, fíjense que hoy lo que veíamos primero, los diseños de Shigeru Ban, estábamos salvando luces de 30 metros, ¿sí? Sin problema, ¿sí? Y eso no significa que tenemos un árbol de 30 metros, sino que fuimos uniendo piezas con materiales adhesivos adecuados para la situación interior-exterior, ¿sí? Porque eso es un tema que requiere cierta capacidad técnica para saber cuál es el material que puede ser usado al interior y al exterior, y de esa manera se salvan los problemas dimensionales que limitaban algunos usos de la madera. Bueno, como decíamos, desde el punto de vista ambiental, la madera sale ganando con respecto a otros materiales. ¿Por qué? Porque su extracción y transformación es de bajo consumo energético. Si tenemos en un extremo el aluminio, el acero, el hormigón, durante la construcción, la fabricación, el carbón emitido es bajísimo de la madera a comparación de los demás materiales, ¿sí? Y de también la energía, porque hay como una correlación entre las emisiones de carbono y ahí está mi marido ahí trayéndome una luz, entre las emisiones de carbono y la energía que se consume. A comparación o en contrario de todos los demás materiales, por esa característica de que durante la vida del árbol, ¿se acuerdan cuando hacían el proceso de la fotosíntesis, estudiaban en la primaria? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en la fotosíntesis? ¿Qué pasaba con el árbol o con cualquier planta? Consume dióxido de ¿Qué carbono y respiraba? libera ¿Qué oxígeno. inhalaba? Dióxido de carbono. Dióxido de Libera oxígeno. carbono, ¿sí? Y con eso generaba, con la energía solar y los nutrientes del suelo, generaba la... Bueno, vayan a biología de nuevo. Pero bueno, básicamente, mientras que todos los problemas de efecto invernadero, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Le estoy mezclando mucho los temas, pero para que vean que todo confluye. ¿Cuál es uno de los gases de efecto invernadero más importantes que se mide permanentemente? ¿El dióxido de carbono? El dióxido de carbono, CO2, ¿sí? ¿Y qué hacen las plantas? ¿Absorberían eso? Absorben el dióxido de carbono, ¿sí? Mientras que todo nuestro proceso industrial se basa en las emisiones de dióxido de carbono, la madera está almacenando, está haciendo una especie de sumidero de dióxido de carbono. ¿Eso le parece que es bueno o es malo? ¿Y bueno, en teoría? ¿Cómo? Si almacena dióxido de carbono, me imagino que es bueno. Es bueno, ¿sí? Entonces está como congelando de manera o manteniendo estático
unas emisiones de dióxido de carbono que no salen a la atmósfera. Si nosotros quemamos, hacemos mucho asado, sí generamos dióxido de carbono. Y cuando decimos que uno de los principales mecanismos de emisiones de dióxido de carbono son los combustibles fósiles, ¿por qué se le ocurre que pasa eso? En definitiva, esos combustibles fósiles que son petróleo, por ejemplo, y ese petróleo ¿qué es? Son dinosaurios, plantas de millones de años que ahora estamos quemando. ¿Sí? Estamos terminando una combustión que estuvo inconclusa. Y esas emisiones son las que están afectando, o se considera, o hay consenso científico de que son las que generan los cambios climáticos y el calentamiento global. ¿Sí? O sea, por un uso intensivo de la industria. Bueno, lo estoy llevando a planos más filosóficos que capaz lo está aburriendo, pero básicamente la idea es que la madera emite poco carbón y gasta poca energía durante su transformación, y es el único material de construcción que acumula dióxido de carbono durante su vida, lo mantiene estático dentro de la construcción. La construcción de madera podría ser considerada carbono neutral, mientras que todas las demás tipos de construcción emiten dióxido de carbono, la madera es carbono neutral. Y eso es algo altamente positivo, y por eso es que, como les decía al principio, es considerado uno de los materiales con más futuro dentro de las ideas de la construcción sustentable, de la arquitectura sustentable. Tiene bajo volumen de residuos de obra, y de hecho, si se aplican criterios de modulación, los de residuos son prácticamente nulos, y a su vez esos residuos pueden ser reutilizados en otras partes de la obra. Tiene una baja conductividad térmica, lo cual nos lleva a una eficiencia energética de la construcción, y es un material que, como decimos, al ser natural, va en un ciclo circular de la cuna a la cuna, mientras que el resto de los materiales de construcción se extraen de la naturaleza y al final de su ciclo no pueden reincorporarse de forma virtuosa como posibles insumos a nuevos procesos o biodegradarse y fundirse dentro de la naturaleza para ser alimento de nuevos procesos. La madera podría tener un ciclo infinito de la cuna a la cuna si se lo diseña adecuadamente. Todo esto, más o menos, lo que sustenta esta idea de beneficios ecológicos que tiene la madera. Mientras que en los países desarrollados, aproximadamente el 70% de las casas son de madera. En Corrientes, que es la provincia con mayor superficie forestada y un alto volumen está en proceso de certificación, su uso es muy bajo. ¿Cuáles son los grandes sistemas constructivos en madera? Aquellos que hacen un uso macizo de la madera, o aquellos que hacen un uso a través de entramados de madera. Los macizos son los sistemas de troncos, los bloques o ladrillo o block house, que son estos sistemas que ven acá arriba, ¿sí? Que son como ladrillos encastrados, a su vez bien colados, con distintos procesos y clavados en donde sea necesario. Y la novedad del mercado, que son los paneles CLT, que vamos a ver un poquitito más al final de la clase, algunas cositas. Es todo un tema de desarrollo en el mundo, no sé si escucharon hablar del CLT, pero es con lo que se están construyendo edificios de casi 20 pisos en el mundo en madera. Y por otro lado tenemos el uso de la madera como entramado, que puede ser una trama abierta, que es el sistema poste-viga, ¿sí? Columnas y vigas, vamos a decirle en vez de poste-viga para que ustedes entiendan más, y los sistemas cerrados, que son los balloon frame, platform frame, o entramados livianos de madera, que son lo que vimos más o menos en el módulo 1 como un sistema de cerramiento vertical. Cuando ustedes ven Los Hermanos a la Obra o cualquiera de los programas de remodelación de Estados Unidos, es el mecanismo, o nunca vieron que están todo el tiempo construyendo en madera y tienen como grandes enemigos dentro, cuando vienen así el momento tenso del programa televisivo, es que encontraron, por ejemplo, moho, y encontraron, por ejemplo, termitas. Y ahí empiezan que se le va el presupuesto porque tienen que contratar sistemas digamos, de neutralización de eso, o inspectores, etc. No sé si vieron alguna vez o no, o yo sola miro esos programas. ¿Nadie vio?
Los hermanos a la obra, nadie ve, las chicas ni siquiera ven. Sí, profe, vimos. Bien, bueno, vieron que como el momento tenso es que descubren que hay termitas o que hay moho dentro de la conducción. El moho, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en realidad no tiene una afectación tan grande de la estructura de la madera, pero sí tiene una afectación muy grande a la salud humana. Entonces, cuando encuentran moho, el problema no es tanto por la estructura, sino por la afectación a las vías respiratorias de las personas, ¿sí? Y en el mundo eso está mucho más normado que en nuestro país, ¿sí? Pero les recomiendo que siempre vayan viendo las normativas que tienen los países más desarrollados, porque paulatinamente se introducen dentro de nuestra construcción o de nuestros estándares, ¿sí? Ahí siempre ustedes vieron que las normas estructurales siguen a las alemanas, a las estadounidenses, en la parte de eficiencia energética y también un seguimiento de las normas alemanas, a las normas españolas, ¿sí? También estadounidenses, es decir, que siempre lo que está pasando en el exterior, de alguna manera llega a nuestra realidad constructiva. Bueno, las maderas se clasifican básicamente en las que son las duras y las blandas. Las maderas duras son las de bosque nativo, básicamente, en nuestra realidad ambiental de la Argentina, porque también en otros países hay maderas blandas autóctonas, pero no es tanto nuestro caso. Las maderas duras son de crecimiento muy lento, desarrollan troncos de gran porte, troncos gruesos, tienen poca resina, eso hace que sea un material menos atacable por los distintos agentes, ya sean hongos o insectos. Aparece como con una variedad amplísima de colores, de tipos, de olores, de beta, etc. O sea, no existe la madera en la construcción, existen muchas maderas, ¿sí? O sea, hay también una simplificación del concepto de madera que no ayuda demasiado al concepto, pero básicamente hay mucha cantidad de maderas y a veces se lo aplica de forma genérica para cualquier cosa. Son compactas y muy resistentes a los esfuerzos mecánicos. O sea, ahí tenemos en un extremo de maderas duras, tenés lo que son el algarrobo, el quebracho colorado, el itín, son las maderas más duras, y después intermedias, ahí sí vendría el algarrobo y otras especies, como el apacho. El urunday también es muy duro. O sea, urunday, quebracho colorado y itín son los más duros y los otros son intermedios. Y en el otro extremo tenemos las maderas blandas, que básicamente son las coníferas y los eucaliptus, son de crecimiento muy rápido. En 10, 15 años uno tiene una madera una especie maderable, mientras que del otro lado tenemos 50 años de crecimiento para que sea maderable. Tienen mucha resina, son maderas claras, livianas, que son fáciles de trabajar, más económicas, pero que deben ser tratadas justamente por estas características, por su posible afectación a los hongos y a los insectos, ¿sí? Algunos ejemplos son el pino paraná, el eucaliptus grandis, el eucaliptus rostrata, y tienen muchas variedades. Entre el pino y el eucaliptus hay una diferencia, que el pino es la más blanda de las maderas, mientras que el eucaliptus es un poco más, tiene un grano mucho más compacto, por lo cual el pino es altamente impregnable y el eucaliptus no lo es tanto. Y acá viene esto que le decía, que no existe en realidad la madera, sino existen una variedad amplísima de madera, que se yo, alerce, algarrobo blanco, anchico, eucaliptus, fíjense acá ya hay dos variedades de eucaliptus, grapia, cuatambú, guindo, incienso, itín, que le había dicho que es una madera muy dura, lapacho negro, lapacho amarillo, laurel. Son infinidad de tipos de madera que tienen también sus bemoles a la hora de la construcción. El marmelero, que es así como un genérico de la construcción de vigas y entablonados, ¿sí? El pino liotis, que está por acá, pino paraná. Y bueno, variedades, el raulí chileno, que es una madera muy preciada, el roble, y así infinitamente, urunday, viraró, ¿sí? Y solamente acá estamos nombrando maderas bastante conocidas, que existen una infinidad mayor todavía de todo. Pero básicamente, actualmente ya no hay un uso de las especies
tan de forma directa, o sea, la madera natural, sino que la transformación de la madera ha permitido distintos usos de la misma en sistemas mucho más industrializados, ¿sí? Entonces aparecen los tableros, que abarca un amplio número de productos fabricados en madera, ¿sí? Un tablero es una pieza en la cual predomina el largo y el ancho por sobre el espesor, y se dividen en función de sus características en tableros de madera maciza o tableros derivados de la madera. Los tableros de madera maciza pueden ser de tipo enlistonados o alistonados, y aquellos que tienen un arma alistonada, pero posteriormente tienen una capa de tablero de laminado. Y por otro lado, de los derivados de madera, tenemos, por ejemplo, los contrachapados o multilaminados, que se tratan de tableros con un número impar de láminas encoladas. Digo que es impar porque siempre se van cambiando las direcciones de la veta, dispuestas de forma que la dirección de la fibra de una sea perpendicular a la de la siguiente. Entonces son de 5, de 7 capas, etc. ¿Sí? Siempre es un número impar. Y en algunos casos pueden tener terminaciones de melamina, terminar la beta laminado a la vista, con distintas finalidades y terminaciones, ¿sí? Los tableros de viruta son aquellos que se fabrican. Acá en los tableros laminados, uno de los que más conocen ustedes seguramente es el tablero fenólico. ¿Qué significa un tablero fenólico y para qué se usa? Un multilaminado fenólico. ¿Y qué es lo que le da el fenólico? ¿Qué significa fenólico? Se usa de forma de encofrado en la construcción. Como encofrado, ¿sí? ¿Y qué es lo fenólico? El adhesivo puede ser. El adhesivo fenólico es el que le permite, a su vez, ¿qué característica le da el fenólico? Impermeabiliza la Permite su superficie. uso con agua. Entonces, por ejemplo, cuando habíamos dado el tema de la placa rigidizadora de los entramados, ocupábamos o los tableros fenólicos o ocupábamos el OSB. Eran los dos materiales que podíamos ocupar para fijar la barrera contra viento o barrera reguladora de gases o barrera de impermeabilidad que le poníamos, que era la marca Wichi o Tyvek. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿No? ¿No mucho? Bueno, para un entramado de madera, nosotros tenemos que lograr la estabilidad horizontal, o sea, los esfuerzos, absorber los esfuerzos horizontales. Y para eso, anteriormente se trabajaban con las triangulaciones. Y en la actualidad se trabaja con envolver toda la construcción con tableros. Esos tableros pueden ser fenólicos u OSB, y a su vez sirve de soporte de toda una superficie exterior que se le coloca de esa barrera que impide el ingreso de la humedad, pero permite el egreso del vapor de agua, que habíamos hablado que las marcas comerciales son Wichi o Tyvek, por ejemplo, hay más. Bueno, los tableros de viruta, el que es más conocido es el OSB, que es la otra posibilidad para hacer esa placa rigidizadora exterior, que significa que son fibras orientadas de madera, ¿sí? Y después tenemos de piezas pequeñas, que es lo que he conocido como aglomerados. Y cuando nos vamos a fibras de media densidad, tenemos lo que es conocido como el MDF, y por otro lado el hardware, que no es muy utilizado en nuestra zona, pero que es un mecanismo de una madera muy rígida, con lo cual se pueden conformar vigas tipo doble T de madera. Tableros de celulosa, que no son muy usados en nuestra realidad constructiva o en nuestro mercado, y otras cosas que tampoco aparecen todavía en nuestro mercado, como el LDL y el PSL, pero puede ser que aparezcan en el futuro y tienen un uso estructural interesante. Ahora, existen también esta posibilidad de ir armando estas especies de tipo perfiles doble T, que tienen unas altas prestaciones estructurales, y lo que le decía de ese hardware armado como un perfil doble T
o del OSB, ¿sí? O sea, hay como una idea de perfiles prefabricados que empiezan a usarse. La vedette de la madera transformada es la madera laminada encolada que nos permite largos indefinidos, ¿sí? Secciones indefinidas, e incluso formas, curvas interesantes desde el punto de vista estructurales para salvar grandes luces. Por ejemplo, en Entre Ríos, en Santa Fe, existen fábricas que producen esta madera laminada encolada. Hay que tener en cuenta que no toda madera laminada encolada es para uso exterior, es decir, en general tiene que estar en ambientes cubiertos, porque si no empiezan como a despegarse en 1000 hojas de esos laminados, y eso hay que tener especial cuidado. Y lo que es el futuro de la construcción, que es el CLT que les decía al principio, que son maderas macizas, empoladas y cruzadas de forma, como decíamos, siempre en números impares, 3 o 6 partes. Pero no son pequeñas piezas, sino que son, digamos, piezas bastante interesantes, con lo cual como se rutea, se lo corta a medida, como una especie de impresora 3D, por darle un ejemplo, pero al revés, como una gran cortadora, en de a 2 o 3 pisos, ¿sí? Que nos dan estos paneles grandísimos, que nos van permitiendo construir edificios de, por ejemplo, desde este edificio de 9 pisos, que es bastante visto en la bibliografía, que fue como el primer edificio que se hizo en madera en altura, hasta los de 18 pisos, ¿sí? Que se construyó en Noruega en el 2018, ¿sí? Entonces, la idea de que no se pueden construir edificios en altura en madera empieza a ser, digamos, dejada de lado frente a este nuevo material o a esta nueva tecnología que es el CLT y que tiene altísimas prestaciones estructurales, por eso de que se compensan todos los trabajos de la madera en piezas de gran tamaño y de gran rapidez constructiva. Para los tratamientos de la madera tenemos que considerar que los agentes biológicos son, como habíamos dicho, los hongos y los insectos. Los hongos se tratan con fungicidas y los insectos con insecticidas, y la forma de aplicación de esos tratamientos tienen que ver con, si no fuera tan importante, pincelado, sopleteado, inmersión, que son como bateas en la cual se sumergen las piezas en estos productos que protegen de los hongos y de los insectos, o la situación más extrema, que es el curado en autoclave por el sistema de presión vacío. Entonces, en el último caso, la pieza estructural completa o la pieza constructiva completa, aunque no sea con un uso estructural, se impregna en todas sus fibras, sobre todo si se trata de una madera blanda, como dijimos el pino. El eucaliptus no tiene esa posibilidad de impregnación tan profunda, porque, como dijimos, es un poco más dura, y solamente, aun cuando se haga en autoclave, la impregnación es bastante superficial. Acá viene una cuestión bastante controversial de la madera, es que para protegerla se ocupan sales que no son, digamos, muy admitidas desde el punto de vista ambiental, por ejemplo el CCA, que es cromo, cobre y arsénico. La palabra arsénico ya nos debe estar poniendo los pelos de punta, y es que, cada uno tiene su función para hongos, para insectos, y realmente no, desde el punto de vista ambiental es lo menos beneficioso de la madera, tener que tratar con esos materiales que tienen su afectación a la salud. Esa afectación a la salud es sobre todo por los residuos, por el corte, es decir, durante el proceso de construcción y no durante el uso. Pero también el residuo de construcción tiene que gestionarse de forma segura para que no genere un daño ambiental. Y bueno, o sea, es el aspecto todavía para mí no resuelto. Otro mecanismo de protección de la madera son los sistemas de calor. Hay unos sistemas de tratamiento por calor que no están todavía en Argentina, pero que me parece que son el futuro del tratamiento de la madera, que le generan mucha más preservación que estos sistemas que son impregnados. Y lo que habíamos dicho, la idea de que por un lado están las películas, que son los barnices y lacas, y por otros lados están los impregnantes o lasures, que son lo que le decíamos el cetol, y la novedad del mercado, que son esos cetoles que no solamente dejan la madera tal cual está, sino que le dan ciertas tonalidades y colores
que empiezan a hacer como un nuevo uso, que le dan así como un color, por ejemplo, tipo clarito blanco a la madera, que surgió en el mercado hace 2 o 3 años, ¿sí? Acá para finalizar, y como ejemplo de los usos extremos de la madera, tenemos una especie de parasol, ¿sí? Que le llaman el waffle, que le llaman la zeta en Sevilla, ¿sí? Que gana un concurso internacional para la construcción de abajo un centro comercial, pero bueno, básicamente la idea es esta gran ameba que se implanta en una ciudad tan tradicional como Sevilla en España, ¿sí? Rompiendo totalmente la idea del contexto tan tradicional, y gana totalmente en madera, en piezas de madera que se van uniendo y encastrando, y que se van tensando también por unos hierros que tiene, y nos muestra que aún en las sociedades más tradicionales la madera empieza a adquirir cierta presencia y a romper ciertas ideas de que no tiene tanto uso dentro de una construcción moderna, ¿sí? Acá tienen una serie de materiales, en el aula virtual también cuentan con bastante información que los invito a leer, a compartir para poder interiorizarse en el tema, ¿sí? Quedamos entonces, no sé si tienen consultas. Si no, dejamos de grabar antes de que me olvide.